Entonces, dentro de mis limitaciones evidentes, ¿no? Voy a intentar, si es posible, esas limitaciones que sirvan para algo. Porque claro, yo soy muy consciente de que respecto de una cuestión como esta, mi posición como varón, pero no varón, sino varón, blanco, occidental, heterosexual, de una clase, yo tengo el completo, por eso, entonces, digamos que... Es la total. Claro, y burgués, por eso, no, yo tengo el completo, yo tengo el completo, ¿no? Entonces, digamos que en general aquí casi todos tenemos el completo o el casi completo, ¿no? Pero bueno, las mujeres no tenéis uno, ¿no? Pero es que yo ese también lo tengo. Entonces, eso yo creo que a mí me obliga a ser bastante prudente y creo que lo voy a ser, y además creo que en esto siempre lo he sido, porque no considero que esto sea un problema de mujeres, creo que es un problema de todos. No considero que los hombres no podamos saber o no podamos llegar a entender esto, creo que podemos hacerlo, pero es evidente que hay un plano que nos falta para comprender determinadas situaciones de dominio porque no las vivimos, y esto es así. Entonces, igual que Ruth os ha contado un poco su aproximación al tema, mi aproximación al tema respecto a esto ha sido básicamente que a mí me ha interesado siempre mucho escuchar y leer lo que decían mujeres, sobre todo en esta materia, y yo he visto una evolución, y por eso el tema del seminario a mí me parece muy interesante, porque incluso he visto una evolución en mismas personas, ¿no? De personas a las que yo he leído, ¿no? Por ejemplo, la persona que iba a hacer de Discasante es un ejemplo de esto, que hace muchos años su feminismo les llevaba a posiciones muy parecidas a las de Ruth, y a mí me da la sensación, desmiénteme si me equivoco, que en las últimas décadas, la última década de forma además muy notable, al menos en España, se ha producido un desplazamiento y estas posiciones son cada vez en cambio más minoritarias, ¿no? Posiciones como la tuya, y el consenso entre el feminismo se ha ido desplazando hacia posiciones más restrictivas e incluso abolicionistas, y esta evolución me parece interesante. Entonces, como observador, ya digo que no externo, porque creo que también es un problema masculino, pero que tiene estos déficits a los que hacía referencia antes, y después de haber leído mucho y de haberme leído las cosas que pasó Ruth, que son muy interesantes, bueno, lo habéis visto por su ponencia, yo un poco lo que me planteé es qué puedo tratar de aportar, ¿no? Y dije, bueno, pues voy a intentar, dado que Ruth habla desde esta perspectiva pro derechos a partir de la reflexión de las distintas teorías feministas en juego, yo voy a intentar muy rápidamente hacer un bosquejo de los mecanismos paternalistas del derecho y si tienen sentido o no en determinados casos y en este en concreto, para que sirva para iniciar el debate. Porque el derecho es paternalista, es decir, lo es en muchas de sus manifestaciones, esto es una realidad, nos puede gustar más o menos, pero no es una cosa insólita que el derecho actúe por mecanismos paternalistas, ¿no? A veces nos gusta más o a veces nos gusta menos. Y este paternalismo tiene distintos grados. Por ejemplo, respecto de la prostitución, hay un paternalismo jurídico que se expresa de muchas formas, que no llega al abolicionismo, pero que considera que la prostitución es una actividad, como hay otras, que sería deseable minimizar en la medida de lo posible y que fuera desapareciendo o que se fuera reconduciendo a ciertas formas de trabajo sexual menos desagradables para la moral social dominante. Y esto el derecho lo articula, y lo articula con toda normalidad, y establece muchos mecanismos de paternalismo que aceptamos con naturalidad, en este campo y en otros. De esos yo no voy a hablar, ¿no? Pero bueno, parece evidente, y lo dejo aquí, que son legítimos. Es decir, que entendemos en este plano y en otros que es una legítima expresión de la articulación de las mayorías sociales, que a través de ciertas normas jurídicas los poderes públicos que son de alguna forma representación y extracción de esas mayorías y de esos humores sociales dominantes o de esa cultura, traten de incidir y de influir en la sociedad en unas determinadas direcciones. Y se hace en muchísimos ámbitos, ¿no? Pues hay que ir andando y en bicicleta en vez de en coche, hay que llevar una dieta saludable, hay que llevar una dieta sexual que nuestro consenso social considera saludable. Bueno. Pero bueno, a mí me preocupa menos mientras no llegue a la prohibición, porque también plantea menos problemas jurídicos. Pero hay manifestaciones de paternalismo jurídico que llevan a la prohibición, y esta es la que me interesa. Porque ahí sí que, y yo creo que Ruth lo ha expresado muy bien, hay un conflicto claro con la libertad básica de las personas y la libre determinación de sus actos y de su voluntad. Y el derecho, en ocasiones, esto lo prohíbe, pero hay que buscar una justificación. Entonces, por tratar de esquematizar, yo creo que hay que diferenciar en cuando el derecho prohíbe aquellos actos que considera, desde una perspectiva, ya digo, paternalista, perjudiciales para uno mismo, de cuando el derecho prohíbe actos que considera perjudiciales para los demás.
Empezando con los casos en los que el derecho prohíbe actos perjudiciales para uno mismo. Históricamente hay muchos casos de actos que eran prohibidos por el derecho a partir de una consideración moral, ética, respecto de la no conveniencia de que ciertas personas dispusieran de su cuerpo y de su libertad de esa forma. Estos casos, en estos momentos, son prácticamente inexistentes, ¿no? Pero el paradigmático era la prohibición del suicidio, por ejemplo, ¿no? Se entendía que no podías disponer de tu propia vida, pero en general las sociedades liberales, y cuando hablo de sociedades liberales, Ruth decía, voy a hablar de aquí, las sociedades occidentales o la española, las europeas, bueno, pues me refiero yo a este mismo entorno, es decir, hablamos de España, pero podemos hablar de cualquier país europeo, incluso en este caso sí, de Estados Unidos o de Canadá, porque hay unas pautas comunes, han evolucionado hacia entender que aquí el Estado no se tiene que meter. Que estamos hablando de un acto que tiene consecuencias. Evidentemente ningún acto cuando vivimos en sociedad tiene consecuencias solo para uno mismo, pero esencialmente y sustancialmente para uno mismo. Uno decide suicidarse, hay consecuencias para otros, pero sustancialmente para uno mismo, y que no caben razones morales que puedan permitir prohibir esto. Con todo, probablemente subsisten algunas prohibiciones. Sigue siendo ritual que cuando enseñamos derecho seguimos diciendo que, por ejemplo, la libertad personal no es disponible, ¿no? Que no podemos vendernos como esclavos, ¿no? Y probablemente es un ámbito al que todavía no ha llegado esta idea de soy tan libre y aceptamos hasta tal punto la libertad. Pero bueno, por razones pragmáticas, en cambio, sí que sigue aceptando el derecho medidas paternalistas que llevan hasta la prohibición de esos actos que se consideran que son perjudiciales para uno mismo, aunque tengan solo consecuencias para uno mismo. Por ejemplo, las medidas que obligan a llevar cinturón de seguridad, que obligan a llevar casco. Desde una perspectiva un poco mezquina podríamos decir, no, en realidad es que no afectan solo a uno mismo, sino que como pueden producir o inducir un gasto adicional en los sistemas públicos de seguridad social, en realidad, pero no es la razón por la que los sistemas introducen estas medidas paternalistas que llevan a la prohibición de ciertas libertades. Lo hacen porque entienden que hay que proteger a las personas. Porque de hecho, si empiezas a hacer el cálculo de coste-beneficio, a veces incluso, ¿no? Por ejemplo, con la prohibición de fumar o tal, no está muy claro que no convenga para las arcas públicas el dejar que la gente fume, ¿no? Porque te ahorras mucho más en pensiones de lo que es el gasto sanitario, por ejemplo, ¿no? Es decir, pero en realidad es que el derecho no está aquí intentando protegernos a los demás, está intentando proteger a la persona, y se entiende como normal y como perfectamente posible que lo haga. Incluso algunas prohibiciones en materia de drogas, que en España no existen, pero en la mayor parte de países europeos sí, tienen esta misma lógica. Entonces aquí habría que plantearse, si bien desde esta perspectiva el derecho occidental tiene graves problemas para aceptar una prohibición de la prostitución, si aceptamos esa lógica por razones morales, porque ya digo, no casa bien con hacia dónde ha evolucionado el sistema, cabe preguntarse si por razones de paternalismo pragmático es posible la prohibición de este acto por entender lo que es perjudicial para uno mismo. Entonces aquí pues, podríamos pensar si es un acto o es una actividad o es un tipo de trabajo que conlleva consecuencias particularmente negativas en materia, por ejemplo, de salud, o si hay razones para pensar que a raíz del ejercicio de esa actividad uno tiene más posibilidades de caer en determinadas situaciones de marginación o de desamparo económico. Lo que ocurre es que en materia de salud me da la sensación de que probablemente no es fácil establecer esta conclusión o establecerla hasta el punto de que justifique una prohibición desde un punto de vista, ya digo, pragmático de actos perjudiciales para uno mismo, básicamente porque eso también debería entonces lógicamente conducir a que esta misma actividad, cuando se realiza sin mediar precio, fuera también regulada intensamente por el Estado para impedir el que esas mismas consecuencias sanitarias se produjeran respecto de las personas que practican, que mantienen relaciones sexuales en número muy considerable, si el derecho aplicara una respuesta lógica. En conclusión, ¿no? Ya digo que voy a ser muy rápido. A mí me da la sensación de que la articulación jurídica de nuestros sistemas en estos momentos hace difícil que sea coherente la prohibición de la prostitución como medida paternalista basada en la idea de proteger a las personas por actos que son perjudiciales para sí mismos. ¿Por qué? Porque si no es una cuestión moral es bastante difícil justificar. Sin embargo, es más interesante y más conflictivo analizar si puede haber razones para que este acto, que en principio, ya digo, es un acto libre y que tiene una afección muy clara sobre uno mismo, a partir de las afecciones indirectas que pueda tener sobre los demás, puede justificarse algún tipo de prohibición. Porque el hecho de desarrollar esta actividad generaría perjuicios para otros que justifican una protección jurídica de los demás consistente en prohibir el ejercicio de tu derecho.
Y aquí hay que tener en cuenta que sobre la prostitución, casos en los que una acción de uno mismo, que aunque inherentemente sea muy personal, puede indirectamente tener efectos sobre los demás y por ello se restringe o incluso se llega a prohibir, de casos de estos hay muchos. Lo que ocurre es que en el caso de la prostitución hay un elemento que hace que ya no sea tan común, y es que es una actividad que en sí misma nadie se plantea prohibir, o bueno, nadie se plantea prohibir en los países occidentales, que es el mantenimiento de relaciones sexuales, pero que, es decir, la actividad en sí misma no es lo que plantea el problema, sino que lo que plantea el problema jurídico, o el supuesto problema jurídico, problema de hecho que ampararía la prohibición jurídica, son las consecuencias derivadas de que una actividad que por sí misma no es problemática pasa a serlo cuando se hace a cambio de un precio. Y aquí ya tenemos menos casos. Yo intentaba pensar y se me ocurre la venta de órganos, ¿no? Es decir, la donación de órganos se entiende como positiva, o la donación de sangre se entiende como positiva e incluso incentivada por la sociedad. También pasa un poco con las relaciones sexuales, que la moral sexual actual del mundo en el que vivimos no solo considera, no es neutra respecto de la sexualidad, no solo la considera, no me importa que la gente tenga relaciones sexuales, esa no es la posición del derecho y de la sociedad en la actualidad, sino al revés, lo incentiva, ¿no? Por muchas vías, porque se entiende que forma parte de la salud física y psíquica de la gente y del bienestar, ¿no? Entonces, es decir, hay actividades que si se hacen gratuitamente, en cambio se entiende que pueden plantear problemas si se hacen por medio de un precio. Ya digo, a mí se me ocurre la venta de órganos. La maternidad subrogada, por ejemplo, ¿no? Ser madre no plantea ningún problema para nadie si alguien se quiere quedar embarazada de forma, por decirlo así, ordinaria, por amor, por sentimientos, porque te apetece, porque quieres ser madre, pero en cambio, si es a cambio de un precio, sí que en general esto está prohibido o muy limitado en casi todos los países. Y también yo he apuntado ciertas modalidades de experimentación o selección genética, ¿no? Que cuando se hacen por mecanismos tradicionales y lúdicos o de tipo personal, se entienden como perfectamente legítimos e incluso buenos, pero en cambio si se hacen de forma más tecnificada, profesionalizada y a cambio de un precio, el derecho los prohíbe. Es decir, hay pocos casos, pero los hay. Y entonces es interesante analizar en los casos en los que se produce esta prohibición de actos que normalmente entendemos como perfectamente inocuos respecto de los demás o incluso positivos para la sociedad, y entonces no tenemos ningún problema en prohibir cuando se hacen sin que medie precio. ¿Cuáles son las razones que nos llevan a poder prohibirlos, a que el derecho pueda prohibirlos cuando media un precio? Y de nuevo aquí, bueno, y entonces aquí podríamos plantearnos si el precio está alterando la esencia del acto, o si simplemente es que altera las consecuencias. Y entonces hay que atender a que, ¿no? Por ejemplo, una posición más basada en cuestiones morales, éticas, te diría que es que a lo mejor el precio degrada una actividad que en sí misma es valiosa, pero que al mediar un precio pasa a estar degradada. Esta postura no parece muy coherente con los postulados de una sociedad liberal en la que vivimos y, como decía bien Ruth, totalmente capitalista, donde el precio no degrada nada, no degrada que yo dé clases por precio, no degrada que yo escriba un libro a cambio de un precio, no degrada que yo sirva pizzas, o sea, claro, yo puedo vender mis ideas, ¿no? Y eso no es degradante, pero no puedo vender mi cuerpo. Bueno, o partes de mi cuerpo sí las puedo vender para hacer fotos, pero hay otras, o para hacer pizzas, ¿no? Puedo vender mis manos, pero durante unas horas al día, pero no puedo vender en cambio otras partes de mi cuerpo. Entonces, desde una perspectiva, hay una perspectiva moral, ¿no? Que es, ya digo, complicado que el derecho atienda en la actualidad, creo yo, si quiere ser coherente, pero a lo mejor podríamos decir, no, pero el precio no altera la esencia del acto, pero al introducir el factor precio, introduces un factor de distorsión, porque el precio incentiva o provoca una serie de comportamientos sociales que es lo que el derecho quiere evitar, ¿no? Y esto es lo que pasa quizás un poco con el tráfico, la venta de órganos y de sangre, ¿no? No queremos que al haber precios se generen problemas de salud pública que creemos que se pueden evitar mejor sin precio. Hay países, de todas formas, donde con toda naturalidad, por ejemplo, tú puedes vender la sangre, tipo Estados Unidos, o incluso en España sí que se pueden vender ciertos órganos. O sea, la sangre no se deja vender, pero por ejemplo el esperma sí. El pelo. ¿No? O el pelo. Es decir, que aquí el derecho es poco sistemático y quizás incoherente, pero bueno, lo que me interesa destacar es que hay ejemplos que permitirían analógicamente entender que a lo mejor la prohibición de la prostitución no es tan extravagante desde una perspectiva jurídica. Y ahí creo que hay dos elementos un poco a destacar, y aquí ya sí que hasta ahora he tratado de ser un poco sistematizador y ahora voy a empezar a dar alguna opinión ya mía.
Me parece que tampoco en este caso hay muchas razones para una prohibición si pretendemos construirla a partir de cuestiones éticas o morales o de dignidad, ¿no? Me parece, ya lo he dicho, que es poco coherente con el ordenamiento jurídico y además desde una teoría liberal o pro derechos, lo ha explicado muy bien Ruth, acabas en el fondo introduciendo una reflexión y un condicionamiento sobre lo que consideras que tiene que ser el sexo y la sexualidad que no acaba de entenderse muy bien por qué, ¿no? Excepto si partimos de una moral victoriana, tiene el derecho que vehicular. En cambio, lo de las razones pragmáticas a mí me interesa más, porque a mí sí que me parece que ahí conviene que quienes manifestamos cierto escepticismo respecto de la conveniencia de la prohibición de la prostitución, me parece que ahí es donde puede haber una razón que además cuenta con ejemplos analógicos parecidos. Entonces, hay una alteración de dinámicas sociales derivadas de que una conducta que normalmente se hace sin mediar precio y sin que ello suponga ningún problema, cuando media precio se producen situaciones sociales que conducen a una mayor desprotección de un determinado colectivo que justifica una intervención del derecho hasta el punto de prohibir. Porque es cierto, como dice Ruth, que las situaciones de desprotección, de inseguridad, de desigualdad, de privación, tienen muchos vectores y no tienen un único origen. Pero si hay uno que detectamos que lo incrementa, puede ser razonable que el derecho prohíba. Para lo cual hace falta medir. Hay una cosa que ha dicho Ruth en su exposición, que ha dicho la posición pro derechos, entre otras cosas yo la defiendo porque me parece más coherente con los postulados del feminismo tal y como yo lo vivo, pero has dicho, y también porque creo que a las trabajadoras del sexo es la posición que les acaba generando un marco y un entorno en el que pueden defender mejor su posición, su derecho a una vida digna, pueden defenderse mejor de la explotación, pueden defenderse mejor de la... Bueno, pues esta cuestión, que luego no has desarrollado mucho, me parece que es clave. Porque si efectivamente es así, es muy complicado justificar la prohibición del derecho, de la prostitución, a mi entender. En cambio, si nosotros lográramos medir esos efectos demostrando que no es así, sí que habría al menos una razón para hacerlo. Tenemos ya ejemplos comparados de países que con mayor o menor intensidad han prohibido la prostitución, ¿no? Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, que todos conocemos aunque solo sea por las películas, pero tenemos el ejemplo de los países nórdicos que en años recientes han prohibido la prostitución. Me parece que sería muy interesante hacer un esfuerzo para medir de verdad esto. Es decir, no, yo he intentado hacer una búsqueda, ¿no? Y lo que veo es que hay una sorprendente, a mi juicio, disparidad de criterios. No sé, las autoridades europeas que hacen informes en materia de prostitución son bastante entusiastas, ¿no?, respecto de los efectos producidos, pero luego ves que hay informes alternativos que lo que te dicen es que ni la incidencia de la prostitución ha bajado excesivamente, ni sobre todo la incidencia de la prostitución en determinadas condiciones de semiesclavitud o directamente de esclavitud. Esto me parece un elemento importante, porque si vamos a adoptar la prohibición por razones pragmáticas para proteger a estos colectivos y reaccionar frente a esta situación, cuando se pone en práctica habrá que evaluar si efectivamente se está logrando este efecto. Y da la sensación de que no. Dicho lo cual, creo que también tenemos un problema a la hora de medir esto. El otro día estaba Julia ahí, ¿no? Vino una profesora de Málaga, creo que era a la facultad, y nos contó los datos con los que trabaja la Unión Europea en esta materia. Y la Unión Europea consideraba que, o estimaba, que en Europa hay casi 80 millones de mujeres que todos los años practican trabajos sexuales a cambio de una retribución, es decir, la prostitución, y que además en torno al 90% de ellas lo hacen forzadas, lo hacen no de forma libre. Teniendo en cuenta cuál es la población europea, ¿no?, y que se refieren a mujeres, con lo cual hay que descartar a los hombres, teniendo en cuenta la edad, ¿no?, es decir, por debajo de una cierta edad, quiero decir, aunque haya prostitución infantil horrorosa, forzada, que eso es otra cosa, ¿no?, porque eso ya es explotación infantil, ¿no? Pero bueno, pongamos que si quitas a las mujeres de menos de 10 años, quitas a las mujeres de más de 60 años, ¿no?, por poner unos límites, ¿no?, salía que el porcentaje de mujeres que según la Unión Europea oficialmente todos los años están practicando la prostitución estaba entre el 25 y el 33% más o menos de todas las mujeres europeas, y además el 90% de ellas forzadas, ¿no? Esas son las cifras oficiales con las que está trabajando la Unión Europea. A mí me da la sensación que eso está mal medido.
Me da la sensación que esto está mal medido. Y creo que hay un problema de medir. Es decir, si queremos justificar la prohibición de la prostitución a partir de estos criterios, que me parece que son los únicos que lo permitirían válidamente en nuestro derecho, hay que justificar que efectivamente la prostitución consentida incrementa determinadas situaciones de desigualdad y protección, y a partir de ahí, de justificar eso bien, habría que justificar que cuando prohíbes, estás prohibiendo bien. Y para eso hay que medir. Y me parece que tenemos un problema serio para medir a día de hoy, que las posturas abolicionistas no me parece que hayan satisfactoriamente resuelto. Y no me parece que se haya demostrado, a partir de, ya digo, lo que yo he visto, que es una alternativa que efectivamente mejora la posición de las mujeres. Dicho lo cual, me parece que es el único argumento posible para justificar, dentro de un sistema liberal, como son nuestros ordenamientos jurídicos, una hipotética prohibición de la prostitución. Y por último, para acabar, veo además dos problemas adicionales respecto de una hipotética prohibición de la prostitución, que creo que desde una perspectiva abolicionista habría que considerar y dar una respuesta al mismo. El primero, ¿qué prohibimos? Como ha explicado bien Ruth, la industria sexual y los trabajos sexuales son muy amplios, es decir, tienen manifestaciones muy diversas. Si entendemos que el efecto de que determinadas actividades realizadas mediante precio generan un efecto de fomentar determinadas dinámicas de explotación, fomentar determinadas dinámicas de inseguridad y de desigualdad en determinado colectivo, habrá que valorar dónde nos detenemos. Porque probablemente la pornografía, las líneas eróticas, ciertas actividades de modelos que cosifican el cuerpo de la mujer, probablemente podríamos llegar a la conclusión de que también están contribuyendo a esas dinámicas sociales que entendemos que generan ese perjuicio. Entonces, hay un problema ahí adicional, que es ¿qué prohibimos? En lo que yo he intentado leer sobre abolicionismo, este tema está muy poco tratado. Y en las normas abolicionistas lo que prohíben es solo un determinado tipo de industria sexual, lo cual me parece muy llamativo. Es decir, nos parece muy mala, o parece muy mala estas normas, determinado comercio sexual, determinada utilización del cuerpo, pero igual que no parecía problemático que vendiéramos nuestras ideas o que vendiéramos nuestras manos para hacer pizzas durante unas horas al día, si vendes tu cuerpo para mantener relaciones sexuales de determinada forma, eso está muy mal, pero si lo vendes para cuestiones sexuales de otra, entonces ya no hay problema. Esto me parece que hay ahí una contradicción no resuelta y que habría que resolver. Y un segundo problema es el que tiene que ver con la igualdad de los hombres y mujeres respecto de las posibilidades de disfrute y explotación comercial de su propio cuerpo. Porque si la única posibilidad coherente con el derecho hay una de razones morales que a mí me parecen discutibles para prohibir la prostitución, es esta que he dicho, habrá que prohibirla sí y solo sí en la medida en que genere esos efectos. Perdón, esos efectos sobre las mujeres. ¿La prostitución masculina genera esos efectos sobre las mujeres? En general parece bastante asumido que no. Que el hecho de que un hombre o muchos hombres se prostituyan está afectando, por decirlo así, a un nicho de mercado suficientemente distinto del nicho de mercado prostitución femenina como para que el que haya prostitución masculina en ningún caso genere ningún tipo de efecto sobre la posible trata o la posible explotación de mujeres que hagan prostitución. Lo cual nos debería llevar a la conclusión lógica de que si aceptamos la lógica o la razonabilidad de la prostitución femenina, por esas razones que he dicho antes, habría que analizar eso diferenciadamente de la prostitución masculina y probablemente llegar a la conclusión de que la prostitución masculina no habría que prohibirla. Con lo cual, podríamos llegar a una situación paradójica en que a los hombres les concediéramos el derecho a explotar comercialmente y usar como trabajo su cuerpo, y a las mujeres no, para protegerlas. Claro, una solución es decir, prohibamos también la masculina. ¿Pero por qué? ¿Por qué razón? No, porque es mala también. Pero esto ya entramos en la justificación ética. Y ahí me parece que hay un segundo elemento que el abolicionismo no suele contemplar, porque en general las normas abolicionistas prohíben también la prostitución masculina sin ningún tipo de razón. Es decir, si la razón que se da es proteger a las mujeres respecto de las dinámicas de trata, aquí hay, a mi juicio al menos, una contradicción. Bueno, esto es un poco lo que yo quería plantearos, ya digo, desde una postura que intenta ser muy prudente.
pero intentar aplicar categorías jurídicas para complementar lo que ha hecho Ruth a partir de las ideas tradicionales sobre cuándo el derecho puede prohibir o no, a partir de dinámicas paternalistas, y ver hasta qué punto casa la estructura jurídica tradicional respecto a estas prohibiciones con una hipotética prohibición de la prostitución y qué problemas adicionales de coherencia se plantearían. Básicamente es lo único que quería contaros, también un poco como pauta que a lo mejor puede servir después o no para el debate, que creo que va a ser mucho más interesante que lo que yo haya podido decir. Muchas gracias.